Bueno, bienvenidos una vez más. Ya estamos en septiembre, estamos iniciando nuevo tema. Este es el capítulo 5 del libro. Y primero les cuento toda la información que tengo para contarles y después sí nos vamos a meter con cuál es la actividad para esta semana. Tema nuevo que vamos a trabajar ahora es el sistema endocrino. Nosotros ya vimos el sistema nervioso, pero ahora vamos a empezar a trabajar con el sistema endocrino. Este sistema tiene una serie de estructuras, podríamos decir, o de componentes, que es los que quiero empezar a desglosar. El sistema endocrino está formado básicamente por tres componentes. Obviamente que después tenemos un montón de tipos, pero básicamente son tres. Están las glándulas, están las hormonas y están las células blanco o células diana. Ahora, vayamos por parte. Si hablamos de glándulas, tenemos que saber que las glándulas son órganos que tienen la función de generar o sintetizar hormonas, pero además de secretarlas, que quiere decir liberarlas. Glándulas hay de tres tipos, hay glándulas exócrinas, endocrinas y mixtas. Las glándulas que se les llama endocrinas son las que generan estas hormonas y las liberan básicamente dentro de la cavidad o dentro del cuerpo cercanas a este órgano. Las que se les llama glándulas exócrinas son aquellas que crean las hormonas, pero que las liberan al torrente sanguíneo y estas hormonas viajan. Y las que son mixtas son glándulas que obviamente son endocrinas y exócrinas, ambas a la vez. Y mira, tengo para mostrarles acá de hecho lo cuenta. Por ejemplo, nos dice en este libro, tenemos glándulas endócrinas y exócrinas, como yo les decía. Las endócrinas dice que están formadas por grupos de células productoras de hormonas y se encuentran rodeadas por una red de capilares sanguíneos. O sea que básicamente están rodeadas de venas, arterias, etc. Pero por otro lado dice que vuelcan su contenido que se distribuye a lo largo de la sangre. Y dentro de glándulas endócrinas podríamos mencionar, por ejemplo, a la tiroides. Se podría mencionar al timo, que es una que se localiza en esta zona. Podríamos mencionar, se me ocurre a la hipófisis, que es una que está en el cerebro. Glándulas mixtas, está por ejemplo el páncreas, está por ejemplo los ovarios, los testículos. Los ovarios, los testículos, el páncreas son glándulas que además de generar hormonas, generan otras sustancias. ¿Por qué? Por ejemplo, el ovario genera óvulos. Los óvulos se liberan del ovario, pero además el ovario va a generar hormonas. Lo mismo pasa con los testículos. Los testículos generan testosterona, que es la hormona masculina, pero además liberan los espermatozoides. El páncreas, que es un órgano que forma parte del sistema digestivo, genera dos hormonas. Una de ellas es la insulina, que seguramente deben haber escuchado hablar, pero también el páncreas genera el jugo pancreático que interviene en la digestión de alimentos. Esas son glándulas mixtas. ¿Cuáles son las exócrinas? Las que liberan su contenido al exterior. Por ejemplo, glándulas mamarias liberan la leche. Las glándulas lacrimales, que son las que liberan las lágrimas que están justamente en este sector. Las glándulas salivales, que liberan la saliva al interior de la boca. Hay otras glándulas, por ejemplo, en el caso de los pingüinos, tienen unas glándulas que se llaman glándulas de la sal, que están justo acá pegadas al párpado, y los pingüinos es como si lloraran, y en esas glándulas de la sal, lo que hacen es liberar el exceso de sal que contiene el agua. No nos olvidemos que los pingüinos viven en zonas en donde el agua es salada. Por lo tanto, el exceso de sal, para que no ingrese a su cuerpo, se libera así como en forma de lágrimas. Esos son los tres tipos de glándulas. Pero por otro lado, dijimos que las glándulas tienen la función de generar y liberar hormonas. ¿Qué es una hormona? Una hormona es un mensajero químico, es una sustancia que viaja, si son vertebrados como en nuestro caso, por la sangre. Si son invertebrados, viaja por un líquido que generalmente no tiene color y se llama hemolinfa. Pensemos que estos mensajeros químicos, que son las hormonas, viajan por la sangre, pero van a ir hacia un lugar determinado. Toda glándula, cuando libera una hormona, va a provocar un efecto en una zona determinada. Esa zona donde la hormona provoca un efecto, el efecto deseado, se llama célula blanco o célula diana. Por lo tanto, pensemos, no sé, se libera una hormona, por ejemplo la tiroides. La tiroides es una hormona que está acá en la zona del cuello y que la tienen tanto hombres como mujeres. Esa hormona, esa glándula que se llama tiroides, genera una serie de hormonas, pero esas hormonas causan efectos en diferentes partes del cuerpo porque regulan
el metabolismo del cuerpo. Eso quiere decir que regulan todas las actividades que hacemos, la respiración, la circulación, inclusive, por ejemplo, en caso de que una persona quiera quedar embarazada o no, justamente pueden haber problemas en la tiroides que impidan esta gestación. Por lo tanto, fíjense que tenemos 3 componentes básicos: glándulas, hormonas y además células blanco diana. Las hormonas hay de 2 tipos. Hay hormonas que se dice que están hechas de proteínas, por lo tanto son de naturaleza proteica, así se les llama. Y hay hormonas que básicamente están hechas de lípidos o de grasas y se les llaman hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas tienen un efecto que dura mucho más tiempo. Por eso acá incluimos, por ejemplo, las hormonas que crean los ovarios, estrógenos y progesterona. O, por ejemplo, las hormonas que crean los testículos, la testosterona. Pero hay otras hormonas que son las proteicas, que en general sus efectos no duran tanta cantidad de tiempo y no generan cambios tan profundos. Esa es la diferencia entre las hormonas, como dije, que están creadas por proteínas, por eso se les dice proteicas, o las que están creadas por lípidos o grasas, que se les dice esteroides. O sea que hasta acá tenemos a los componentes del sistema endocrino, y lo otro que les quiero contar también es que el sistema endocrino junto con el sistema nervioso se encargan de todo lo que tiene que ver con la función de control y de coordinación del cuerpo. Ya sabemos que el sistema nervioso actuaba, ¿se acuerdan? Primero que viajaban las respuestas por los nervios. En el caso del sistema endocrino, viajan por la sangre. Por otro lado, la duración de las respuestas del sistema nervioso son de corta duración. En el caso del sistema endocrino son de una duración bastante más prolongada. Otra de las características que tiene es que en el caso del sistema endocrino, la señal que se utiliza son las hormonas y en el sistema nervioso son los impulsos eléctricos o nerviosos. Pero además este sistema endocrino interviene en un montón de funciones que ustedes las tienen ahí desarrolladas en el libro, funciones que tienen que ver con el crecimiento, con el desarrollo, por ejemplo, de los genitales, funciones que tienen que ver con el sistema inmunitario, y hay algo que me parece clave, que es la homeostasis. La homeostasis es el conjunto de características que permiten el equilibrio interno de un individuo. El hecho de que nuestro cuerpo, por ejemplo, no esté la presión sanguínea disparada o súper baja, el hecho de que, por ejemplo, la respiración o la frecuencia respiratoria no esté muy alta ni muy baja, que la frecuencia cardíaca no esté muy alta ni muy baja, que, por ejemplo, los nutrientes se distribuyan de una manera pareja, que cuando nuestro cerebro no tiene la suficiente cantidad de glucosa se empiece a generar o se empiece a liberar en la sangre para que el cerebro pueda trabajar normalmente. Todo eso no son cosas que suceden por naturaleza, sino que en realidad hay 2 sistemas detrás de esto: el nervioso y el endocrino. El endocrino participa también en estas funciones, pero como les dije yo, son funciones que determinan o implican un mayor tiempo y además mayor complejidad. Para ello son necesarias, como dije, las hormonas. Por otro lado, lo que les quiero contar también es que estas hormonas, aunque uno lo vea como un tema que la verdad que es como medio raro, en realidad las hormonas tienen muchísimo que ver con nuestra vida. De hecho, ustedes ahora que están atravesando la adolescencia, en el ciclo menstrual las hormonas son claves. Inclusive, por ejemplo, cuando estamos hablando de la reproducción, las hormonas también son claves. Por otro lado, las hormonas son claves hasta la hora de orinar, porque si la orina es más diluida o más concentrada, también tiene que ver con las hormonas. Si, por ejemplo, nuestro cuerpo necesita más cantidad de glucosa, que es como el combustible que tenemos en nuestro cuerpo, necesitamos que actúe el páncreas y el hígado también conjunto. Vamos a empezar a ver nosotros a lo largo. Por lo tanto, como decía, es imprescindible que conozcamos nuestro sistema tanto nervioso como endocrino. Pero también quiero hacer una aclaración. Yo les conté que las glándulas generaban hormonas, las hormonas viajaban por la sangre en el caso de los vertebrados, como es el nuestro, pero les quiero decir algo. Cuando llegan a estas células blanco o células diana, que también pueden ser órganos, porque recordemos que las células... Como dije, las células pueden formar tejidos, los tejidos pueden formar órganos y ahí se dirigen entonces estas hormonas para provocar su efecto. En estas células lo que van a encontrar las hormonas son unos receptores, que estos receptores pueden estar fuera de la célula, o sea, en la membrana plasmática, ¿se acuerdan que a esto lo vimos? Pero también pueden estar en el núcleo de la célula. Eso después lo vamos a hablar,
porque según qué tipo de hormona sea, por eso lo aclaré, lo de las hormonas que están formadas por proteínas y las que están formadas por lípidos, algunas van a ser captadas o recepcionadas por un receptor que está sobre la membrana plasmática y otras sobre un receptor que se encuentra en el núcleo. Y eso va a generar cambios distintos, en algunos casos más profundos y más complejos, en otros casos más simples y superficiales. Por lo tanto, para este tema que estamos trabajando, necesito que ustedes, como decía, puedan tomar apuntes tanto de los 2 libros que yo les voy a mandar, que son 2 libros obviamente de la editorial Santillana, pero que además tomen apuntes de este video que yo les estoy enviando, porque esto va a ser clave para lo que vamos a trabajar en las siguientes clases. Las próximas semanas se nos vienen clases que tienen que ver con el sistema endocrino humano, pero ya vamos a llegar a la parte de los animales en general, porque este año nos tocó trabajar, si ustedes se pusieron a ver, con los sentidos de todos los animales o de todos los seres vivos. Estuvimos trabajando con qué estímulos y receptores tenían todos los seres vivos y obviamente que el sistema nervioso y endocrino lo vamos a estudiar en todos los seres vivos. Por lo tanto, yo les dejé a ustedes en el archivo para que cuando armen su apunte, armen las definiciones más o menos de ciertos conceptos y que puedan desarrollar en ese apunte algunos procesos bien puntuales. Recuerden que esto es clave y confío en cada uno de ustedes, por eso es que no voy a pedir las pruebas en el caso de esta actividad, pero confío en que ustedes van a tener la responsabilidad justamente para poder trabajarlo, entenderlo y leerlo. Por favor, tomen los apuntes que sean necesarios. Como les dije, las próximas semanas vamos a ampliar muchísimo más este tema. Esto es solo una breve introducción. Próximas semanas, ahí arranca el trabajo fuerte. Les mando un abrazo grande. Gracias porque de verdad sé el esfuerzo que están haciendo. Sé que es un tiempo distinto y particular, pero quiero reconocerles a ustedes la tarea que están haciendo. No aflojen, estamos en septiembre, nos queda poco tiempo ya y terminamos esta etapa del año. Sé que fue una etapa para algunos quizás mucho más dura que para otros, para todos nosotros fue distinta, inclusive lo fue también para mí. No se olviden que cuentan conmigo, no se olviden que si tienen una situación particular, mándenme un mensaje. El mensaje está siempre abierto para lo que ustedes necesiten. Si necesitan comentarme alguna situación específica, si están trabados en alguna actividad, si está pasando algo, háganmelo saber. Es la única forma que tengo hoy por hoy de comunicarme con ustedes. Me gustaría muchísimo poder verlos, poder escucharlos, poder llamarnos, pero hoy no existe ese medio. Por lo tanto, les pido a ustedes, por favor, utilicen los medios disponibles, el foro y los mensajes. Actividad para esta semana entonces es una actividad de solamente una semana. La próxima semana les enviaré otra, pero actividad para esta semana, tomar apuntes y subrayado de ideas de las páginas que yo les voy a mandar. Les mando un abrazo grande.